Decía que buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En esta mañana quiero expresar mi gratitud siempre de estar aquí, ¿no? Porque siempre estar con vosotros es un placer y un privilegio. Y en esta mañana, cuando esta semana estaba orando al Señor sobre, bueno, qué es lo que el Señor tiene que decir a la iglesia de Alonso de Palencia, qué es lo que el Señor quiere decir a su pueblo, el Señor me había puesto en mi corazón un mensaje sobre todo de ánimo, un mensaje de esperanza. Yo creo que si algo tenemos ahora mismo son demasiadas malas noticias y pocas buenas noticias. Y lo que yo quería en esta mañana es animarnos, especialmente teniendo en perspectiva la Navidad que se acerca, ¿no? Todos sabemos que esta Navidad va a ser una Navidad diferente, por llamarlo de alguna manera, una Navidad no típica. Y si algo somos los españoles y especialmente los andaluces somos, oye, que cuando celebramos, ¿no? O sea, con todas las consecuencias. Yo recuerdo que cuando en mi casa se celebraba, nosotros íbamos a casa de una prima mía, mi prima que es la mayor, y allí montábamos un fiestón, pero claro, con esa noche no te pueden decir nada. En mi familia comprábamos las zambombas más grandes que había, las carracas, y el follón era tremendo, ¿no? Y los vecinos al final decían, mira, si no nos van a dejar dormir, pues ya nos unimos a esta gente y ya hacemos fiesta todo el mundo, ¿no? Pero la cosa es que sabemos que estas cosas no van a pasar, ¿no? Que vamos a tener que ser más comedidos, que vamos a tener que celebrar de otra manera. Y me gustaría animarnos en este sentido. ¿Dónde podemos poner el foco en esta Navidad? ¿Qué va a ser lo importante? ¿Cómo podemos utilizar estas fiestas que todo el mundo está de alguna manera predispuesto a escuchar de ese niño que nació? ¿Cómo nosotros podemos aprovechar esta ocasión para proclamar la salvación del Mesías? ¿Sí? Así que si os pica un poquito la curiosidad, yo he conseguido atrapar, pues mira, me gustaría que me acompañarais a un libro. La verdad es que yo no he escuchado muchas predicaciones sobre Habacuc. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado muchas predicaciones sobre Habacuc? ¿No? Algunos pensaréis, ostras, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Si me acompaña, hay Habacuc, me gustaría que leyéramos ahí. Voy a hacer un poco una panorámica de todo el libro. El libro son 3 capítulos. Y antes de que empecemos a leer, me gustaría darle un poquito de contexto. ¿Quién era Habacuc? Habacuc es uno de los profetas del Antiguo Testamento que existe como 604 años antes de Cristo, ¿sí? El rey contemporáneo, para ponerlo un poco en el mapa, en la línea cronológica de la historia, el rey contemporáneo de Habacuc es Joaquim. Joaquim, que es el padre de Jeconías, ¿vale? Entonces, este es el rey Joaquín, y este rey tiene un reinado muy breve, solo apenas 3 meses, ¿vale? Habacuc es uno de los considerados profetas menores. En teología se agrupan a los profetas en 2 grupos. Profetas mayores son Isaías, Daniel, etcétera, etcétera, y profetas menores, que son Sofonías, Zacarías, Nahum, Habacuc, ¿vale? Todos estos profetas son considerados profetas menores, que por ser profetas menores no significa que el mensaje de ellos es menos importante, sino que la extensión del libro es más pequeño. ¿Cuál es el contexto histórico de Habacuc? Bueno, Habacuc escribe la profecía para el pueblo hebreo, exponiendo las maldades, cuáles son las cosas malas que hacía el pueblo de Israel, y exponiendo que Dios iba a utilizar a los caldeos para destruirlos. Es decir, no tendría que ser muy agradable para los judíos, para los hebreos, saber que mi propio Dios está utilizando a un pueblo enemigo para darme una lección y meternos en batalla y que vamos a perder. Eso es el mensaje que Dios le da a Habacuc. Luego también escribió sobre la maldad de los caldeos y también profetizó sobre la caída final, de que los caldeos, aunque le iban a vencer, iban a ser destruidos, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo empieza y cómo termina.
Porque el libro de Habacuc empieza con una oración de desesperación y termina con una oración de fe. Una oración de Habacuc diciendo, Señor, mi fe está depositada en ti. El versículo central en el que me gustaría hacer un poco la meditación esta mañana, voy a leer varios extractos de Habacuc, pero el central me gustaría que leyéramos juntos en Habacuc 3, 17 y 18. Y este también lo conocemos, es un versículo muy conocido porque hay una canción que habla de este pasaje, ¿no? Quizá las canciones a veces no hacen justicia a lo que dicen los versículos, porque yo recuerdo que la melodía de esta canción era muy, muy alegre. Aunque la figuera no florezca, y dices tú, creo que lo que está diciendo no tiene mucho sentido con el ritmito y la buena sensación que da la canción, ¿no? Porque lo que está diciendo aquí es tremendo, ¿no? Dice Habacuc aquí en la parte final de su oración, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay una pregunta que subyace de este pasaje y es, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este pasaje a nosotros? Cuando leemos el contexto hay algo que inmediatamente nos llama la atención y es que parece que a nuestro alrededor el triunfo del mal y la justicia prevalece. Habacuc se acerca a Dios orando desesperado y en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 4, aquí está la oración de queja y mirad lo que le dice Habacuc a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, te he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riña y abundancia de contienda. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc se está quejando a Dios de tanta maldad y tanta injusticia que hay a su alrededor. Pero si me permitís, vamos a hacer un ejercicio práctico entre todos. Vamos a volver a leer el texto y vamos a fijarnos en cada queja. Habacuc habla de violencia. Dice, ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Habla de calamidades. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar sufrimiento? Aquí hay otra queja. Veo violencia y destrucción, otra de las dos quejas, surgen riña y abundancia de contienda. Y aquí viene la última, que es el triunfo de la injusticia. El impío acosa al justo y las sentencias se dictan son injustas. Dejadme preguntaros una cosa. ¿Os parece que este discurso tiene algo que ver con lo que está pasando hoy en nuestra sociedad? Parece que lo han escrito hoy, ¿verdad? ¿Sabéis cuánto tiempo hace que Habacuc escribió esto? 2620 años. Un mensaje que de hace 2620 años es tan actual hoy como el día que fue escrito. Es decir, hoy vemos violencia a diestro y siniestro, asesinatos, muertes trágicas, guerras, conflictos, calamidades. Vivimos en mitad de una pandemia. Si algo puede ser más calamitoso que eso, es más, hay hambruna, hay un montón de situaciones que son de tremenda dificultad, ¿no? Hay pobreza, sufrimiento, dolor, muerte, exclusión, abuso, esclavitud. Si mucha gente piensa que la esclavitud se acabó en el siglo XVIII, creo que mucha gente no está viendo que existen muchas maneras modernas, nuevas, de esclavitud. El trabajo,
por ejemplo, el abuso de la autoridad, por ejemplo, y la explotación sexual está a la orden del día. Destrucción. Vivimos en un país que no puede estar más dividido socialmente y políticamente. Y un país donde la destrucción de las instituciones forma parte del día a día. Quizás no vemos un país derruido, un país destruido por la guerra, pero hay muchas formas de destrucción. Riña y contienda. Si algo ha quedado patente en los últimos meses es que el racismo, el odio hacia lo diferente a mí, está a la orden del día. Si no, solamente hay que abrir un periódico que hable de Estados Unidos y con eso es suficiente. Y el triunfo de la injusticia. ¿Qué trabajo tiene que hacer una persona que tiene una propiedad por la cual ha trabajado toda su vida y alguien la ocupa? La ley no me ampara. Parece que está amparando al que está violando la ley y no defendiendo mis derechos. Con todo esto, mis queridos hermanos, yo quiero preguntaros una cosa. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Os preguntáis eso vosotros? ¿A vosotros os preocupa el decir, Señor, yo veo que a mi alrededor parece que la injusticia y el mal triunfan? ¿Dónde estás tú? Y eso es lo que Habacuc se pregunta. Pero es más, me lo pregunto yo. ¿Dónde está Dios y por qué Dios permite estas cosas? La primera cosa que me gustaría aportar como solución o como respuesta a esta pregunta es que todo esto es consecuencia de la acción del ser humano. Fijaros bien que he dicho consecuencia y no he dicho causa. El ser humano no es la causa de lo que sucede aquí, sino somos la consecuencia. La causa de todas estas cosas se llama pecado. Y el pecado sí es la causa de lo que sucede aquí y nosotros somos la consecuencia de todas estas cosas. Si queremos ver un apoyo bíblico en esto, me gustaría que me acompañarais a Marcos, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Porque aquí nos deja muy claro que la oscuridad que abunda en el mundo y nos rodea proviene del corazón humano. Dice Jesús aquí a sus discípulos, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad, por si no os teníais suficiente. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es decir, muchas veces estamos muy obcecados en preguntar ¿por qué Satanás está siempre a nuestro alrededor? Mis queridos hermanos, hay un concepto bíblico que no hemos entendido bien y es que Satanás, si nosotros no tuviéramos la maldad y la oscuridad en nuestro corazón, Satanás no tendría materia prima con la que trabajar. La materia prima con la cual trabaja Satanás son las pasiones oscuras y bajas de nuestro propio corazón. Toda la maldad de la cual nos quejamos y a veces culpamos a Satanás o culpamos a Dios, no digo que Satanás sea un inocente, entendedme, digo que Satanás trabaja con la materia prima que hay en nuestro corazón. Somos nosotros los primeros enemigos de nosotros mismos. El oprobio, la oscuridad, la maldad se aloja en el corazón del hombre. Y algo que también tenemos que entender es que no es que Dios permita el mal, es que vivimos en territorio hostil. Dejadme ilustrar esta idea con un ejemplo. Imagínate que nosotros somos gente que vivimos en la franja de Gaza y Cisjordania, que vivimos en Palestina. Vivir en la franja de Gaza y Cisjordania, una palabra un poco difícil de pronunciar, Cisjordania, pretendiendo que ni las bombas, ni las balas, ni la violencia me va a afectar, sería un poco iluso, ¿verdad? Vivir en un territorio donde permanentemente hay conflicto sería
ser poco inteligente. Pues mis queridos hermanos, vivir en este mundo pensando que a nuestro alrededor no hay maldad es muy iluso por nuestra parte. ¿Por qué? Porque este mundo es el reino de las tinieblas. Este mundo es propiedad de Satanás y nos fue arrebatado. Si vamos al Génesis 3, Dios nos da la creación, nos da el mundo como administradores. Y en nuestra decisión de rechazar a Dios, en nuestra relación con Él, Satanás arrebata. ¿Os acordáis del pasaje de los 40 días en el desierto? ¿Cuál es una de las tentaciones que Satanás ofrece a Jesús? Mira los reinos del mundo. ¿Los quieres? Póstrate delante de mí, me adoras, porque a mí me han sido dados. Mentira. Yo he usurpado. Póstrate delante de mí. Si me adoras, te los entrego. No necesitas pasar por la cruz. Adórame y te entrego el mundo en tus manos. Por lo tanto, vivimos en territorio hostil y a veces no somos conscientes de esta particularidad. Vivimos en territorio enemigo. Somos pequeñas luces en medio de una oscuridad sublime, de una oscuridad densa. Porque Cristo es luz y nosotros somos reflejo de esa luz. Pero mis queridos hermanos, la buena noticia en mitad de toda esta incertidumbre, de toda esta situación desesperante, de que parece que el mal triunfa y la injusticia también, es que Dios ha dado una respuesta a todas estas cosas manifestando su gloria. ¿De qué manera? Pues Dios ha puesto en relieve que la salvación se deposita en Cristo. Si nos vamos al capítulo, a los versículos que nos comprenden, de Habacuc 3 del 17 al 18, cuando leemos este pasaje hay una cosa que queda muy clara, y es que las dificultades son parte de la vida. Vivir pensando que yo siendo creyente, que yo contando con el poder de Dios y su provisión, voy a ser librado siempre de las dificultades, de los problemas, no es real, no es bíblico. ¿Os acordáis una de las veces que estuve aquí predicando sobre cuando Jesús mete a sus discípulos en el mar de Galilea y hay una tormenta? ¿Vosotros pensáis que Jesús en ese momento, él no sabía que iba a haber una tormenta, siendo Dios, y aún así decide meter a sus discípulos en el mar, en la barca, para que sufran esa tormenta que ellos pensaban que iban a morir ahí? La garantía de Dios no es que siempre vamos a ser librados del mal, sino que en nuestra barca Jesús está con nosotros. Esa es su promesa. Y yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, dice el Señor. Tenemos que ser conscientes y entender lo que nos dice la Biblia. La vida cristiana no es un camino de rosas. No es una excepción de no tener problemas, de no tener dificultades. Es contar con el respaldo y la presencia de Dios en mi vida para siempre. También hay otra cosa que este pasaje nos deja claro. Y es que aunque Dios es el Dios de la provisión, y eso es algo que creemos, ¿verdad? Dios es el Dios que provee todo lo que necesita y no siempre. Y cuando hablamos de provisión no me refiero a dinero, sino Dios es el Dios que nos provee de un amor incondicional para que podamos entender que somos amados. Dios nos proporciona una identidad porque somos llamados hijos de Dios. Dios nos proporciona la seguridad de la salvación. Dios nos proporciona la paz que solo Dios da y que este mundo no conoce. Pero a veces el propio Dios de donde viene la provisión, a veces Dios hace que pasemos por tiempos de pobreza y escasez. Hoy esto va de historieta, voy a poner un poco de ilustraciones. Imagínate que cada uno de nosotros somos gente creyentes que vivimos en Irak. Sabéis todo el conflicto de Irak, ¿no? Vosotros sabéis cómo viven los creyentes en Irak, aparte de que siendo un país musulmán, siendo creyente ya es una adversidad. Pero imagínate un país devastado
por la guerra. Tu casa está hecha de escombros de los bombardeos. A veces tus hijos por la mañana, por la noche, en mitad de la noche te despiertan diciendo, papá, me duele la barriga, tengo hambre. Y tú no tienes nada que comer, no hay nada que darles de comer. El acceso a agua limpia es una odisea. Ya no solamente para beber, y ya ni te digo para ducharte. Tu ropa, las pocas posesiones que tienes, seguramente en una maleta y tu ropa estará sucia, roída, rota, tu calzado igual. Pero cuando estas personas hablan, cuando estas personas las viven, ves cómo viven, ves cómo se gozan en el Evangelio, son personas que siempre tienen una sonrisa en su boca. Y esta persona dice, con todo, yo me alegraré en el Señor, el Dios de mi salvación. ¿Cómo? ¿El Dios de tu salvación? ¿Pero tú estás ciego? Míralo cómo estás viviendo, ¿de qué salvación me estás hablando? A veces, cuando hablamos de salvación y le decimos a este mundo, Dios tiene que salvarte, ¿o han preguntado alguna vez, ¿salvarme a mí de qué? ¿De qué me tiene que salvar a mi Dios? Y a veces, cuando a mí me han hecho esa pregunta, yo me he quedado pensando diciendo, ¿y ahora qué te contesto yo? Tenemos un discurso tan aprendido, una bobina interior que nos hace soltar un discurso sin sentido, sin razonamiento, que cuando decimos, el Señor quiere salvarte, y la persona te pregunta, ¿salvarme a mí de qué? Ahí viene un cortocircuito y ahora que le explico yo a esta persona. Vamos a abordar esa pregunta, ¿de qué nos ha salvado Jesús y en qué consiste la salvación? Dos elementos. La palabra en la Septuaginta, ya he soltado otras veces este palabra, la traducción del Antiguo Testamento, que es la traducción griega, habla de una palabra que posiblemente os suene, soteria. El estudio de la salvación en teología se llama soteriología. La palabra soteria hace referencia a liberación y está relacionado con la salud preventiva y con el término militar de liberar a alguien de su enemigo. Es curioso que en el Antiguo Testamento se hable y se use esta palabra, ya que como desconocemos el contexto histórico, cuando Pablo habla de soteriología, cuando Pablo habla de soterios, inmediatamente los gentiles pensaban en una cosa, y es que en la mitología griega existía una diosa que se llamaba Soterios, que en la cual era la que uno llegaba para orar, para que nos fuéramos liberados para estar salvos, para la salvación y para la liberación o preservación. He dicho antes que la oscuridad del ser humano está en su corazón. La primera cosa de la que Dios nos ha salvado, el corazón de la salvación de Cristo y en qué consiste es librarnos y transformarnos de esa oscuridad que hay en nuestro corazón. El ser humano tiende, sin ningún empuje, sin ninguna enseñanza, a hacer lo malo. ¿Cuántas veces hemos visto en cualquier estrato de la sociedad que cuando una persona asciende de cargo y tiene a su disposición ciertos recursos, no hay siempre una tentación de tener la mano floja? ¿Sí? ¿Quién enseña eso? Cuando tú educas a un niño, ¿cuál es la tendencia de los niños? Lo malo. No compartir, ser egoísta, etcétera, etcétera, etcétera. La salvación del ser humano es que Cristo ha venido a transformar nuestra vida, ha venido a redimirnos, ha venido a sacar fuera todos los elementos de maldad de nuestro corazón y aunque seguimos pecando, hemos sido renovados, según lo dice la palabra. También Jesús vino a librarnos, y esto lo estaba hablando esta mañana con Daniel, de la ira de Dios. Dios nos libra y nos salva del pecado y también de las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado es la ira de Dios. A veces, cuando nosotros soltamos estos discursos que yo digo que hemos aprendido y no hemos razonado, cuando hablamos de la ira de Dios parece que Dios está cabreado con la gente que es pecadora. Y no es así.
Dios ama a cada persona en este mundo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No dice a los creyentes, dice a todo el mundo. La ira de Dios no es contra el ser humano. La ira de Dios es contra el pecado y contra las personas que han decidido vivir de manera pecaminosa. Cuando hablamos de esa salvación, somos librados de las consecuencias de vivir el pecado y, por lo tanto, de la ira de Dios y de estar excluidos eternamente de su presencia. Pero cuando digo todo esto, muchas veces queda mucho en la teoría y eso en la práctica cómo es. Vamos a dibujar otro escenario. Ya he dicho que esto hoy va de historia. Pero imaginaros algo que hemos vivido. Imaginaros que hoy el ministro Salvador Illa sale en la tele diciendo: a partir de mañana las medidas contra el COVID se van a endurecer. Toda persona que no cumpla con las medidas de seguridad va a tener un castigo de trabajos sociales. Y esos trabajos sociales van a consistir en que la persona que se le pille sin guardar la distanciación social, sin usar mascarilla, etcétera, etcétera, va a estar obligada a trabajar 8 meses en una UCI y sin mascarilla. Una UCI donde la gente está con COVID. Muy bien, todo el mundo ya sabe lo que pasa. Y una mañana tú sales de tu casa, te pones tu mascarilla y vas andando. Y hay un momento en el que por una zona de la calle no hay nadie. Y tú dices: mira, estoy agobiado, necesito... Y te quitas la mascarilla 1 minuto. Y en ese momento hace una patrulla de la policía local. Oiga usted, párese usted, ¿por qué no lleva usted la mascarilla? No, es que estaba... Ya, usted está incumpliendo la ley. Ya, pero es que la razón que tengo... No, ya, muy bien. Sus razones pueden ser muy lícitas, pero usted está incumpliendo la ley. Vamos al cuartelillo, vamos a tramitar y a partir de mañana, o mejor, a partir de ahora ya lo vamos a llevar directamente al hospital y lo vamos a meter en la UCI a que usted haga el trabajo social que tanto necesitamos. Y en el momento de que tú vas a entrar en el coche, llega una persona y le dice al policía: no, espérese usted. Yo estoy dispuesto a hacer el castigo de esta persona. ¿Cómo? Sí, yo estoy dispuesto. Y de repente la policía no dice más nada, te mete en el coche, tú te quedas en la calle, el coche sale y desaparece. Pocas semanas después te enteras de que esta persona, casado, con 6 hijos, ha muerto en la UCI por consecuencia del COVID. Lo que tú merecías por ley, lo ha experimentado otra persona. Yo no sé si esto os ilustra, pero esto es en lo que consiste la salvación de Dios. Recibir lo que por ley merecíamos, lo que no merecíamos era la salvación. Y Cristo en la cruz cargó con todos los oprobios, enfermedades que tú y yo merecíamos. Si algo consiste en la salvación, es en este elemento. Pero la promesa de Dios nunca se queda en algo tan simple. La promesa de Dios va mucho más allá. Y es que Dios nos promete de que el sufrimiento y la injusticia van a ser erradicados. Eso es lo que Dios te está prometiendo hoy, la salvación. Pero mañana, en el futuro, Dios te dice: dolor, sufrimiento, va a ser erradicado. Acompáñame a Apocalipsis 21, 3 y 4. Dice en Apocalipsis: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampa en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará en ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono, este es Jesús, dijo: yo hago todas las cosas nuevas. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué tremenda promesa de Dios que nos está prometiendo que todo lo que experimentamos diariamente tú y yo va a ser erradicado! Tiene fecha de caducidad.
Qué tremenda proeza saber que cuando estemos en su presencia ni el sol dará su calor, porque la propia gloria de Dios va a resplandecer, que nos va a iluminar. Pero lo mejor de todo, estaremos en la presencia de Dios allí donde no existe ni el dolor, ni el sufrimiento, ni las lágrimas. Así que, buenas noticias, mis queridos hermanos. Las noticias es que el Señor va a hacerlo todo nuevo para su gloria y para el goce de su Hijo. Amén. ¿Estás recibiendo una buena noticia en esta mañana? Yo no sé vosotros, pero yo sí, yo sí. Así que, pensando en la Navidad, os animo a que celebremos esta Navidad de una manera visible, que Jesús es nuestro Mesías. Vivimos, evidentemente, en momentos de mayor dificultad. Y a veces estamos pensando, y yo soy el primero, ya le he dicho a mi mujer, mira, estas Navidades van a ser un rollo. Estas Navidades no van a ser igual que siempre. Pero ¿cómo podemos, dentro de las limitaciones que tenemos, que Dios nos ha dado una tremenda talento, nos ha dado creatividad, cómo podemos en esa creatividad mostrar a nuestros vecinos, a nuestro barrio, a Málaga, a Andalucía, cómo podemos mostrar que la salvación reside en un bebé, en un pequeño niño que nació hace más de 2000 años? ¿Cómo celebrar intentando dejar a un lado las cosas que no podemos hacer? Quizás las Navidades están demasiado llenas de comilona, de demasiado materialismo. A ver qué me van a regalar, espero que me regalen lo que yo quiero. Si no me regalan lo que yo quiero, pues bueno, lo pongo en Wallapop y lo vendo, que es lo que hacemos la mayoría. ¿Cómo dejar a un lado todas estas cosas que no son importantes? A veces, mis queridos hermanos, cuando nos ponemos a pensar realmente en lo que celebramos en Navidad, todo está más celebrado que celebrar la vida de Cristo. Cualquier cosa es más importante que poner en relieve que la salvación se materializó en carne y habitó entre nosotros y fue llamado Jesús, porque Él nos salvaría de nuestros pecados. ¿Cómo podemos poner en relieve esas cosas? Me gustaría aportaros una idea, que cada creyente debemos ser imagen fiel de Cristo. Mira lo que dice Romanos 13 y 14. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgía, ni borrachera, ni inmoralidad sexual, ni en libertinaje, ni en decisiones, ni envidia. Más bien, revístanse del Señor Jesús y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Somos llamados cristianos porque somos reflejos, somos imagen de Jesús. ¿Cómo puedo yo hacer ver a lo que yo puedo controlar, a las personas que yo tengo a mi alrededor, que Jesús ha nacido y es su salvación? Pues quizás debemos pensar en cosas que deben de salir fuera de nuestra comodidad, y eso es algo ya de lo que he hablado. Yo siento muchas veces que cada vez que vengo aquí vengo a meter el dedo en la llaga y a deciros lo que debemos de hacer y lo que no estáis haciendo bien, pero no es así. Yo no quiero poner el dedo en la llaga, yo lo que intento animaros a vosotros y a mí mismo a que seamos creyentes en hechos y en predicación. No solo en predicación, no solamente en lo que decimos, sino en cómo vivimos. Esta gente, el mundo, nuestra ciudad, Málaga, Andalucía, necesita ver creyentes que de una vez dejen de hablar y vivan lo que creen. Y a lo mejor tengo que pensar que cuando yo haga la cena de Navidad, puedo bajar un plato a la persona que se pone a pedir en la puerta del Mercadona que tengo en casa. Y ofrecerle esa comida y decirle, yo quiero bendecirte porque el Señor Jesús que nació hoy vino a salvarme a mí y trajo bendición a mi vida y quiero mostrártelo a ti. O quizá debemos ofrecer cosas a los que no las tienen, pero sin buscar el reconocimiento, sin buscar las palmaditas en la espalda que podéis decir, qué buena persona soy. ¿Has visto lo que hago? Al que no tiene le doy.
sino ser las manos y los pies de Jesús. Ser el abrazo de Dios, aquel que necesita el consuelo de Dios. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. ¿Eso nos va a hacer salir fuera de nuestra comodidad? Ya te digo que sí, ya te digo que sí. Pero si no estamos dispuestos a mostrar a Jesús en medio de estas circunstancias, cada cosa que celebremos carecerá de sentido. Y será algo más dentro del calendario, pero no viviremos conforme a su palabra. Déjame animarte, y con esas dos pequeñas ideas quería terminar, a que sea un estímulo para ti y para mí el pensar que estas Navidades pueden ser unas Navidades diferentes donde podamos poner el foco en lo importante. Ahora tenemos una oportunidad. Quizás cuando hay situaciones dificultosas podemos enfocarlo de dos maneras. O lo puedes enfocar pensando, esto es el marrón más grande de mi vida y no sé cómo lo voy a superar. O cuando ves la ocasión, cuando ves la situación, vemos una oportunidad ahí. Y hoy que el mundo clama por justicia, que el mundo clama por no violencia, por paz, que el mundo clama por salvación, porque estamos rodeados de muerte, ¿dónde está su iglesia? Su iglesia debe estar de pie, en medio de la multitud, y tiene que decir, Jesús ha nacido hoy, y os ha nacido para salvaros de vuestros pecados y de la ira de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y espero que os haya animado a que estas Navidades sean diferentes y podamos impactar la vida de las personas que están cerca de nosotros. Que el Señor bendiga.